Entonces dice Santo Tomás, todo lo que se hace algo es verdaderamente aquello que se ha hecho. Como lo que se hace hombre es hombre y lo que se hace blanco es blanco. Y esto que era agua, aunque esa agua permanece ahí dentro, pero ha pasado a ser, es zumo de limón, porque se ha hecho el zumo, pues ya es zumo. Ahora bien, el verbo de Dios se hizo hombre. Por tanto, el verbo de Dios es hombre. Porque es eso que se ha hecho. El verbo de Dios era hombre, no. Era Dios. Pero el verbo de Dios se ha hecho hombre, sí. Por tanto, el verbo de Dios es hombre, sí. Porque es lo que se ha hecho. Pero de dos que difieran en persona, es imposible que lo que se dice de uno se puede decir de otro. O sea, es imposible que Sor Ana sea al mismo tiempo Sor Isabel. Porque Sor Ana es Sor Ana, Sor Isabel es Sor Isabel. Se ha terminado. Por tanto, si el verbo se hizo carne, o sea, hombre, es imposible que el verbo de Dios y ese hombre sean dos personas. Hay que concluir, por lo tanto, que la unión del verbo con ese hombre se hizo en una sola persona. Este es el razonamiento que no sé si lo captamos del todo, pero a mí me parece bastante claro y bien argumentado de Santo Tomás. Vamos a ver los restantes artículos de la Suma Teológica brevísimamente ya, sobre esta cuestión, que comprendo que es un poquito a lo mejor difícil o árida para ustedes, pero es que esto es el misterio en el que nos movemos y hay que por lo menos tener una cierta noción. La unión del verbo divino con la humanidad de Cristo es unión hipostática. Usamos esta palabra mucho y no sabemos qué quiere decir. Pues quiere decir lo siguiente, que esa unión se hizo en la misma hipóstasis del verbo. ¿Y qué es la hipóstasis? El supuesto. ¿Y qué es el supuesto? La persona. O sea que si quieren en vez de unión hipostática poner unión personal, me vale lo mismo. Pero es la unión que se hace en la persona del verbo. Esto significa hipóstasis. Y lo decimos, la unión hipostática, ¿qué quiere decir? Que el supuesto, digamos así, por entendernos, aunque hay que tener mucho cuidado cómo se habla, pero en fin, la base donde se hizo esa unión es la persona del verbo. Esto significa unión hipostática. Por eso, en cierto modo, la persona de Cristo podría llamarse persona compuesta, porque aunque en sí misma es simplicísima, porque Dios no tiene partes, Dios es simplicísimo, pero en razón de su unión con la humanidad, puede decirse persona compuesta, porque subsiste esa persona en dos naturalezas distintas. Vamos ahora a la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo consta de alma y cuerpo como la nuestra. Es verdadero hombre porque en todo es igual que nosotros, menos en el pecado. Y esa humanidad de Cristo fue unida al verbo sustancialmente, no accidentalmente. Mucho cuidado. El verbo no se disfrazó de hombre. No se echó un abrigo que era su humanidad, como una capa, y se revistió de hombre, sino que se hizo verdaderamente hombre. Y por tanto, como algo es aquello que se hace, pues Jesucristo es hombre. Y como algo es aquello que era
Jesucristo sigue siendo Dios. Aunque la persona de Cristo es increada, porque existe antes de los siglos, no la ha creado nadie, la persona del Verbo es increada, la unión de las dos naturalezas en esa persona es una realidad creada. ¿Por qué? Porque esa unión no existió desde toda la eternidad, sino que empezó en un momento histórico, en el momento de la encarnación. Y esa unión no introdujo ningún cambio, ninguna mutación en el Verbo, porque el Verbo de suyo es inmutable, sino que únicamente en la humanidad de Cristo es donde introdujo ese cambio, porque empezó a existir unida hipostáticamente al Verbo. Es lo mismo unión que asunción. Vamos a verlo. La naturaleza humana está unida a la divina. La naturaleza divina está unida a la humana. O sea, el término unión puede usarse indistintamente, pero el término asunción no. Porque la naturaleza humana no asumió la naturaleza divina, sino que fue al revés. La naturaleza divina fue la que asumió la naturaleza humana en la persona del Verbo. Miren, la unión de las dos naturalezas en Cristo es la máxima unión que puede darse por parte de aquello en que se unen, pero no por parte de las dos cosas que se unen. Mira qué bonito es esto. La mayor unión que puede darse, la unión hipostática, por parte de aquello en que se unen. ¿Por qué? Porque se unen en la persona divina del Verbo. Y eso establece la unión más íntima y más profunda que puede darse. Porque la unión es unidad de persona. Pero por parte de las dos cosas que se unen, no es la máxima unión, porque la naturaleza humana y la divina distan infinitamente entre sí. Este es el misterio tremendo, que distando infinitamente entre sí la humanidad de la divinidad, queden unidas en la persona del Verbo. Miren, tanto es la unión hipostática que lo mayor que hay en el mundo, lo que supera en excelencia a todas las realidades creadas del mundo, sustanciales o accidentales, ¿qué es lo mayor que hay en el mundo? Lo mayor que puede pensarse en el mundo es la gracia santificante. Por tanto, la desgracia, la monstruosidad, el cataclismo, la catástrofe más grande del mundo es un pecado. Un pecado mortal es peor que viniera una bomba atómica y destruyera el universo. ¿Por qué? Porque la realidad más grande del mundo es la gracia santificante. Y la gracia de un alma, si queda destruida, es la destrucción del plan de Dios. Bueno, pues la gracia es lo más excelso que existe. Pues hoy pobrecitas las almas. Son pobrecitos, dan muchísima compasión, no saben lo que es la gracia, no valoran el vivir en gracia de Dios, viven en pecado mortal como en su elemento. Y es un horror, y que nosotros mismos no busquemos la santidad a cada paso con avaricia, y no andemos corriendo detrás de la gracia santificante para aumentarla. Es del género tonto totalmente. Pues la gracia es lo más que hay. Pues con lo que estoy diciendo de la gracia santificante vale infinitamente menos que la gracia de unión, donde se pone la unión hipostática, no se pone nada. ¿Por qué? Porque la gracia nos une con Dios íntimamente, estrechamente, entrañablemente, pero hay accidentalmente. La gracia nos une con Dios accidentalmente porque no nos hace Dios. Si nos hiciera Dios, la gracia nos uniría con Dios
sustancialmente. Dice San Juan de la Cruz, ¿cuál es nuestra vocación? Ser dioses por participación. Porque por esencia solo lo es el Hijo. Nosotros estamos llamados a ser dioses por participación. Entonces, como al que le dan una participación de lotería, si el que tiene el 10º no aparece, tú lo que tienes es una participación. Bueno, pues la gracia nos une con Dios, entrañablemente, íntimamente, pero accidentalmente. Y la unión hipostática une la naturaleza humana de Cristo con la divina sustancialmente, personalmente. Cristo hombre es verdaderamente Dios, no por participación de la naturaleza divina, como la participamos nosotros por la filiación adoptiva, sino que Cristo hombre es Dios personal y sustancialmente, y el orden de la unión hipostática está situado en otro plano, incomparablemente más alto que el de la gracia, y atención, incomparable más alto que el de la gloria. La unión hipostática es otra cosa, eso no podemos, te asomas un poco y te mareas, te da vértigo. Por eso, la Virgen Santísima y nuestro Padre San José, esos son los dos luceros más radiantes que están junto al sol, porque son los dos santos que ha cogido Dios en su providencia y ha dicho, vosotros aquí, al paquete de la unión hipostática. Luego han venido todos los demás santos, incluso los apóstoles, pero ya no han tenido que ver con la unión hipostática, se la han encontrado hecha. Pero es que María, en cuanto mujer, en cuanto medio humano, fue la que la hizo, la que ofreció su seno. Y allí se realizó la unión hipostática en el seno de María. Y José fue el encargado para que con su sombra protectora custodiase aquel misterio. Por eso nadie llega a donde María y José, claro está. Bueno, pues está por encima de la gracia, que es lo más grande que existe en este mundo, y por encima de la gloria, que es lo más grande que existe en el otro, está la unión hipostática. Así que ahí nos perdemos totalmente. No hay un don de Dios, no hay una gracia de Dios, no hay un regalo de Dios que pueda compararse con la gracia de unión que le concedió a la humanidad adorable, sacratísima de Cristo. Llega a decir Santo Tomás algo todavía más asombroso y más... Ya estoy terminando, porque están frunciendo tanto el ceño hoy para tratar de entender un poco todo esto, pero ya estoy terminando. Miren, hay una cosa que dice Santo Tomás. La unión de las dos naturalezas en Cristo es, en cierto modo, dice el Secundum Quid, más perfecta que la unión de las divinas personas de la Santísima Trinidad. Esto ya es mucho, Esto ya es mucho, pero lo dice Santo Tomás. La unión de las personas de la Santísima Trinidad, piensen ustedes lo que es. Pues la unión de las dos naturalezas en Cristo, de alguna manera, es más perfecta. ¿De qué manera? Oigamos a Santo Tomás. Porque en la unión de las divinas personas de la Trinidad hay distinción personal. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu es el Espíritu. Y ahí cada persona es cada persona. Hay distinción perfecta, aunque sean un solo Dios. Pero las dos naturalezas de Cristo se unen en una misma persona, que es la del Verbo, sin distinción. En eso supera a la unión de las personas de la Trinidad, pero hablando en absoluto, o sea, simpliciter, no secundum quid, hablando en absoluto, la unión de las personas divinas de la Trinidad es más perfecta que la unión de las dos naturalezas de Cristo, porque las tres divinas personas subsisten en una sola esencia, con la cual se identifican, que es la esencia divina. Y las dos naturalezas de Cristo se distinguen realmente entre sí. Son dos esencias realmente distintas, aunque unidas en la persona única del Verbo. Santo Tomás, ese que vuela por encima de todos, y le oímos un poco, le sabemos lo que dice, pero casi te pierdes porque es magnífico.
Pues esa unión de las dos naturalezas en Cristo es tan íntima, tan profunda, que es indisoluble. Fíjense, si es indisoluble, que la muerte de Cristo, que consistió como cualquier muerte de cualquier hombre de cualquier tiempo. La muerte es muy sencilla, la definición de la muerte es lo más sencillo que hay. ¿Qué es la muerte? La separación del alma y del cuerpo. Se acabó. No hay más. Mientras el alma está animando al cuerpo, la persona está viva. La muerte, separación del alma y del cuerpo. Pues la muerte de Cristo fue la separación del alma y del cuerpo. Pero esa muerte no pudo romper la unión hipostática de las dos naturalezas. ¿Por qué? Ya hablaremos, si no tiene tiempo, cuando llegue el día, que no lo vamos a tener. Porque durante los 3 días que estuvo muerto Cristo, más bien que 3 días, fueron 30 y tantas horas, no llegaron a 40 horas, pues el Verbo Divino permaneció hipostáticamente unido al alma y al cuerpo de Cristo separados. La divinidad estaba en su cuerpo muerto en el sepulcro y la divinidad estaba en su alma bajando al limbo a encontrarse con los patriarcas. No se separó la divinidad. ¿Qué es lo que obró la encarnación? No la obró la gracia santificante, sino un don sobrenatural incomparablemente más excelente. Cristo no experimentó esa unión por la gracia habitual, sino por la gracia de unión, que ya hemos explicado qué es lo que es. La gracia habitual es la nuestra, la que nos une con Dios dándonos una participación accidental de su naturaleza divina. Pero la gracia de unión elevó la humanidad de Cristo a la unión sustancial con Dios en la persona del Verbo. De manera que la divinidad habitó en Cristo de 3 maneras diferentes, que son 3 órdenes totalmente distintos. Los 2 primeros también los tengo yo. La divinidad habitó en Cristo naturalmente, lo decíamos el otro día, por esencia, presencia y potencia. Y así habita Dios en un pájaro, en una piedra y hasta en el demonio, porque si no, no existiría. Y así habitó en Cristo naturalmente, por esencia, presencia y potencia. Después la divinidad habitó en Cristo sobrenaturalmente, por la gracia santificante, y Cristo la poseyó en toda su plenitud, porque tenía que ser cabeza para darnos la gracia a todos. Pero después la divinidad habitó en Cristo hipostáticamente, por la gracia de unión, que es exclusiva de Cristo. ¿Y esto sucedió porque Cristo se lo mereció? Absolutamente no. Porque se lo mereció alguna persona, por ejemplo, su Madre Inmaculada, o las súplicas de los patriarcas. Absolutamente no. ¿Por qué sucedió la encarnación? Porque a Dios le dio la gana y se la regaló a Cristo gratuitamente. Cristo no pudo merecerla antes de su encarnación. ¿Por qué? Porque nadie puede merecer antes de existir. Si no existía, ¿cómo la iba a merecer? Y Cristo no existió ni una milésima de segundo como puro hombre, porque desde el primer momento de su concepción fue a la vez Dios. Entonces, como puro hombre no pudo merecer nada porque no existía. Antes de su encarnación no la pudo merecer. Y en atención a los méritos futuros que iba a contraer Cristo, porque el Padre podría haber dicho, ay, como este hombre va a morir en la cruz, va a sufrir, en atención a todo eso, yo le hago Dios. Tampoco, porque si nadie puede merecer la gracia, porque es el principio del mérito, o sea, para merecer tienes que tener la gracia antes. No puedes tú merecerla sin tenerla. Si nadie puede merecer la gracia sin tenerla, mucho menos podrá nadie merecer la gracia de unión, que es muy superior a la gracia santificante. Pero, dice Santo Tomás, hagamos una concesión. De congruo, que se dice en teología, o sea, de una manera imperfecta, desproporcionada, pero de algún modo, la encarnación fue un poquito provocada y apresurada
por las súplicas de la Santísima Virgen y por el clamor de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Por tanto, la gracia de unión y la gracia santificante fueron naturales en Cristo en el sentido de que las tuvo desde su concepción natural, pero no en el sentido de que fueron causadas en él por algún principio natural. Y dice Santo Tomás, la gracia de Cristo, tanto la de unión como la habitual, no puede denominarse natural, en el sentido de que haya sido causada por los principios de la naturaleza humana, pero puede llamarse natural porque la posee su naturaleza humana en virtud de la naturaleza divina. Bueno, todo esto ha sido hablando de la encarnación en sí misma y sobre todo de la unión. Y esto, junto con las cuestiones que tratan de la Santísima Trinidad, es de lo más difícil, de lo más alto y de lo más interesante de toda la teología católica. Además, ya podemos hablar de los sacramentos, ya podemos hablar del pecado, ya podemos hablar del cielo, ya podemos hablar de los mandamientos, de lo que queramos. Y más o menos lo vamos explicando. Esto es altísimo. Y esto, siendo Santo Tomás un monstruo de la naturaleza como es, también lo tartamudea como puede. Y aún así es un genio. Pero esto es altísimo. Que Jesucristo es algo muy serio. Y era ese niño, y era ese hombre que estaba sentado en el pozo, pero tenía en su alma, en su persona, la unión hipostática. Y esto es algo maravilloso, y es lo que hemos explicado un poquito. La Virgen Santísima esto lo saborearía de una manera, y aún así, siendo aquella en cuyo seno todo esto se horneó, el pan de vida, y aún así la Santísima Virgen tampoco lo entendió. Los ángeles esto lo adoran en el cielo, y en la tierra, en la Eucaristía, donde está también la unión hipostática, pero ni aún así, ni San Miguel Arcángel lo entiende, ¿eh? Estos son misterios para adorar. ¿Quién lo entiende esto? Dios, porque el único que se entiende a sí mismo de verdad es Dios. Nosotros lo columbramos, lo balbucimos, lo saboreamos, lo barruntamos un poquito.